En el tema de sinapsis, voy a utilizar un trabajo realizado por el doctor Rafael Orlando Labrador Pérez. Eh, Al parecer es un profesor peruano, los cuales encontré en internet. Es un trabajo excelente basado en el libro de Gannon y creo que nos será de utilidad para revisar este tema. Entonces, en la sinapsis. La sinapsis fue descubierta por Santiago Ramón y Cajal en oposición a la teoría del Dr. Golgi, la teoría reticular del sistema nervioso central. Entonces, la sinapsis es una parte fundamental, una unidad funcional del sistema nervioso. Santiago Ramón y Cajal pensó que las sinapsis eran excitatorias, ya después se ha observado que son también inhibitorias. Actualmente, en estas fechas, están por premiarse la labor del doctor Palo Rudomín, que es un neurofisiólogo, biólogo, que trabaja en el CIENSTAP del Politécnico y ha escrito bastante acerca de sinapsis, más que todo sinapsis inhibitoria. Un saludo al doctor Palo Rudomín desde Culiacán, esperando que alguna vez pueda ver esta exposición. Entonces, la sinapsis aquí dice que puede servir para la transmisión de impulsos. Parte de la célula presináptica hace contacto con parte de la célula postsináptica y esto puede ser en el tejido nervioso, en el tejido muscular o glandular. Las sinapsis pueden ser químicas, eléctricas o mixtas, como aquí lo dice. Pueden tener efectos excitatorios e inhibitorios sobre la célula postsináptica. En una neurona, la sumatoria de los efectos determina la génesis de un potencial de acción o así es. Claro que también tenemos el efecto inhibitorio, pero eso sería ya hiperpolarizar. Entonces, en la sinapsis de anatomía funcional, entonces tenemos la unión presináptica, donde hay un botón sináptico y una espina dendrítica a partir de una dendrita. Entonces, en el botón sináptico hay vesículas granulares, vesículas transparentes. En esas vesículas va un transmisor, un neurotransmisor, o en ocasiones también va un cotransmisor. Entonces, generalmente entre el botón sináptico y la espina dendrítica se encuentra la hendidura, el espacio que hay entre una membrana presináptica y una membrana postsináptica. Y en la membrana postsináptica se encuentra lo que se llama densidad postsináptica, que es esa parte de la membrana donde hay una gran cantidad de receptores. Entonces, aquí habla que es una compuerta de una sola vía. Y aquí hay un retardo sináptico. El retardo sináptico es entendible desde la llegada del potencial de acción en la membrana presináptica, la entrada de calcio a la membrana presináptica, la unión de las vesículas de secreción a la membrana presináptica, su liberación, el tránsito del neurotransmisor hasta el receptor, la activación de ese receptor y la creación de un efecto en la membrana postsináptica. Todo eso es lo que involucra un retardo sináptico. Entonces, aquí lo están mirando en la liberación del neurotransmisor, ¿no? Cómo al llegar el potencial de acción aumenta la conductancia al calcio, ¿ok? Y esto permite la unión de las vesículas de secreción a la membrana presináptica, entonces la liberación del neurotransmisor. Entonces el calcio, que viene siendo un antiporte de sodio, y acordamos que hay una ATPasa de sodio y potasio, también hay una bomba de sodio y calcio. Entonces hay 10 a la 14 potencias sinapsis en el sistema nervioso, 10.000 botones sinápticos sobre una motoneurona, 80% sobre las dendritas,
En corteza, el 98% de la sinapsis está sobre dendritas. Las vesículas se fijan a la membrana por acción de varias sustancias, ¿no? Aquí habla de la CNAPS, ¿no? Las BAMP y las NSF. Entonces, acordándonos que hay una sinaptobrevina, que es básicamente la vesícula, y la sintaxina, que es proteína de la membrana presináptica, las cuales al unirse forman lo que se llama acoplamiento entre la vesícula y la membrana presináptica. Entonces ese conjunto de proteínas se le llama, las que son de la vesícula se llama BV SNARes, y las que son de la membrana presináptica T SNARes. Hay otras sustancias involucradas como la NSF, la alfa y gamma SNAP, la SNAP25. Entonces, acordamos que los efectos de básicamente las toxinas tetánicas y botulínicas, pues se pueden deber a acciones sobre estas sustancias, tanto como a las sustancias que son de las membranas de las vesículas, que las que tienen UV, como las sinaptobrevinas, ¿no? Y la CNAPR. Entonces, pues el toxoide tetánico, pues acuérdense que puse parálisis espástica por un bloqueo en la liberación del neurotransmisor presináptico, y el toxoide botulínico produce parálisis flácida, más que todo porque bloquea la liberación de la acetilcolina. Entonces hay diferentes tipos de toxoides botulínicos, hay A, B, C, D, E, F, G. Entonces, por ejemplo, el AP actúa básicamente bloqueando las SNAP25, la toxoide botulínico, la C, básicamente bloquea las sintaxinas en la membrana presinápticas, y el toxoide botulínico B, D, F, G bloquea básicamente las sinaptobrevinas de las vesículas de secreción. Entonces, pues hay muchas acciones de estas toxoides. Fenómeno de convergencia y divergencia, ¿a qué se refiere eso? A que una neurona, al enviar sus axones, puede hacer múltiples sinapsis con neuronas diferentes, ¿no? Eso es una divergencia. Y convergencia, ¿a qué se refiere? Pues se refiere que sobre una neurona convergen sinapsis o botones terminales de varias neuronas. Entonces, esto puede crear pues los fenómenos de facilitación, los fenómenos de oclusión y los fenómenos de reverberación. Facilitación para la transmisión de un botón, para la creación de un potencial de acción en una neurona postsináptica mediante los fenómenos de suma. Y la oclusión, pues básicamente se refiere al bloqueo de un potencial de acción de una neurona sobre otra neurona, pues probablemente porque la neurona postsináptica se encuentra en un periodo refractario absoluto. Reverberación, más que todo esto lo vamos a ver en los reflejos polisinápticos, lo cual permite que la respuesta muscular en este tipo de reflejos persista y sea más duradera. Desarrollo sináptico es entender que cuando nace un bebé, pues el número de sinapsis pues no está acabado, ¿no? Entonces hay un desarrollo sináptico, entonces hay interacciones tróficas, o como que hay un trofismo, aquellas sinapsis que no son útiles para cierta función son las que persisten. Hay persistencia de neuronas más activas, de aquellas sinapsis más activas. Hay competencias por sitios sinápticos, ¿no? Y obviamente, pues que nuestro sistema nervioso central, acuérdenos que al momento del nacimiento y ya después de los 24 años y en la vejez, pues comienza ya toda una serie de fenómenos de
de muerte celular programados, que llaman las famosas apoptosis. Los fenómenos eléctricos en la sinapsis: está el potencial postsináptico excitatorio, que es una despolarización parcial transitoria, disminuye con una constante de tiempo, provocando pues el fenómeno de acomodación, y son susceptibles de suma. Entonces aquí tenemos las sumas: la sumación espacial, que son descargas aferentes de intensidad creciente, ¿ok? Y la suma temporal, descargas aferentes de frecuencia creciente. Entonces aquí es entendible y es necesario observar que este fenómeno de suma provoca que las despolarizaciones locales al sumarse, ya sea porque son de diferentes lugares por el mismo tiempo, como en la suma espacial, alcanza el umbral. Y la suma temporal, pues es entendible comprender que en un solo sitio de despolarización hay descargas de neurotransmisores que provocan despolarizaciones frecuentes una tras otra y provocan sumas que pueden alcanzar el umbral. El potencial postsináptico excitatorio. Entonces esto se puede ver por canales iónicos con compuertas químicas, ¿no?, que pueden estar en los cuerpos celulares, en las dendritas, en las terminaciones axónicas. Se debe a la apertura local de canales de sodio, que se suman hasta llegar al nivel de descarga, y hay un cierre de los canales de potasio. El potencial postsináptico inhibitorio: hay una hiperpolarización parcial transitoria de la membrana postsináptica, disminuye con una constante de tiempo también, y también susceptible de sumación. Aquí hay apertura local de los canales de cloro, que se mueve a favor de su gradiente de concentración, y puede haber aperturas de canales de potasio con cierre de los canales de sodio o calcio. Entonces se produce una hiperpolarización y una inactivación. Entonces, en la inhibición postsináptica, entonces sabemos que la estimulación de fibras sensitivas puede provocar un potencial postsináptico excitatorio, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, se observa en los reflejos monosinápticos. Entonces, esta estimulación de las fibras sensitivas, por ejemplo, las que provienen del tendón rotuliano y que viajan a la médula espinal, puede provocar la estimulación sobre neuronas de los músculos agonistas, y puede provocar la contractura del cuádriceps. Más sin embargo, debe haber una inhibición del músculo contrario, de acción contraria al cuádriceps. El cuádriceps en ese momento es extensor, debe haber una inhibición del flexor. ¿Y cómo se da eso? Pues que a nivel de médula espinal hay lo que se llama neuronas en botella o neuronas de Golgi, que secretan glicina, y la glicina es un neurotransmisor inhibidor. Entonces esta va a provocar en esa neurona contraria al músculo extensor, o sea, en el músculo inhibidor, va a provocar un potencial postsináptico inhibitorio para que se relaje ese músculo y facilite la acción del músculo contrario. Entonces aquí está el diagrama. Por ejemplo, aquí está la fibra aferente procedente del uso muscular. Entonces aquí está el receptor, que viene siendo el uso muscular, el cual se estimula, envía su estimulación hacia la médula espinal, y en la médula espinal hace sinapsis con una motoneurona. Viene la respuesta de la motoneurona y activa los músculos extrafusales, o sea, el músculo esquelético, provocando la contracción. Pero ahí mismo en la médula espinal, pues hace también contacto con esta interneurona, una interneurona que es inhibidora, la célula de Golgi, que va a actuar sobre la motoneurona del músculo antagonista para provocar un potencial postsináptico inhibitorio y una inhibición de ese músculo antagonista, una relajación para que el músculo estimulado tenga su contracción. La inhibición presináptica.
pueden ser en sinapsis axónicas, o sea que son terminaciones, botones terminales que terminan sobre el axón. Entonces ahí en el número 1 dice aumento de la conductancia al cloro. Entonces, número 2, reducción de entrada de calcio y reducción en la cantidad del neurotransmisor liberado, ¿no? Y número 3, va a haber una apertura de canal de potasio, voltaje dependientes. Esto es una inhibición directa independiente del flujo de calcio. Entonces, esto puede suceder para inhibir el efecto de un botón terminal sobre una neurona. Inhibiciones presinápticas y postsinápticas. Entonces aquí en este dibujo la neurona de color azul es la que provoca una inhibición presináptica. Si se dan cuenta, su botón termina sobre el botón de una neuroexcitadora. Entonces, esta es la motoneurona. Si esta inhibición presináptica actúa sobre este botón, entonces va a producir aquí una liberación pues puede ser de un neurotransmisor, como puede ser la glicina. Entonces el potencial que llega a este botón terminal, pues se va a inhibir y probablemente la entrada de calcio disminuya, la liberación del neurotransmisor disminuya y probablemente el efecto en esta sinapsis sea menor o sea bloqueado. Acá está en rojo la inhibición postsináptica, que ejemplifica muy bien lo que hace la neurona inhibidora de Golgi, la interneurona, ¿okay? Que aquí es este botón amarillo llega y excita a la interneurona. Esta interneurona, al excitarse, ella va a liberar glicina y la glicina va a provocar un aumento de conductancia en la membrana postsináptica y va a producir un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Ok? Entonces dice, provoca activación de sistemas que convergen sobre una neurona postsináptica. ¿Ok? Y hay una facilitación presináptica por cierre de canales de potasio. Hay otras formas de inhibición, como la inhibición por retroalimentación o retroacción. Y aquí es que, por ejemplo, una motoneurona que envía su axón hacia un músculo pues distal esquelético, su axón va a tener una colateral y esta colateral va a hacer sinapsis con una interneurona inhibidora que se llama célula de Renshaw. Y esta célula de Renshaw, al activarse, va a provocar una inhibición sobre la motoneurona inicial. Entonces, esta forma de inhibición por retroalimentación, retroacción, es muy vista en lo que vienen siendo los circuitos del cerebelo. Y aquí esta red muestra los diferentes fenómenos de suma y oclusión. ¿Okay? Entonces aquí tiene una red neuronal y acá tiene otra red neuronal. Estas neuronas, por ejemplo la A, B y C, hacen sinapsis con neuronas, la X, la Y y la Z. Entonces puede haber, por ejemplo, aquí fenómenos de suma temporal, puede haber facilitación para que esta neurona descargue. ¿Okay? Puede haber oclusión si, por ejemplo, la A, su sinapsis pues, puede producir suficiente liberación de neurotransmisor para que la Y produzca un potencial, o la X produzca un potencial de acción. Entonces, si la B se excita y llega a la X, probablemente a la X la encuentre un periodo refractario, entonces este estímulo que va hacia la X se ocluye. ¿Ok? Se ocluye. ¿Ok? Si la A descarga sobre la X, pero no es suficiente su liberación de neurotransmisor para alcanzar el umbral, entonces va a necesitar que la B también descargue para producir un fenómeno de suma. Pero si no lo hace, la X va a quedar en lo que se llama margen subumbral. Va a quedar por abajo del umbral porque la B no descargó, entonces
no se va a alcanzar el umbral, entonces la X no se va a despolarizar. Pero si las dos hacen fenómenos de suma, como esas acá también, entonces, y aquí produce un potencial de acción por fenómeno de suma, entonces dice que está en una zona de descarga. Entonces la sinapsis, pues generalmente la que más conocemos es la transmisión química, ¿no? Entonces están en las terminaciones nerviosas, pues hay traductores biológicos, hay receptores, ¿no? Como un potencial de acción provoca la liberación de una sustancia que va a ir a producir pues una despolarización en la membrana postsináptica, ¿okay? Entonces generalmente hay síntesis del transmisor, hay su almacenamiento en el botón sináptico, hay la liberación a la hendidura sináptica, hay la unión con un receptor, y ya después que se une con el receptor pues llega una enzima y generalmente provoca el desdoblamiento de la molécula del neurotransmisor, la lisis, y entonces se provocan diferentes sustancias que se pueden alejar de la hendidura sináptica o pueden ser recapturadas por la membrana presináptica, y así es como se retira el neurotransmisor de la sinapsis. Esto pues hay que conocerlo porque pues puede ser conocer para utilizarlo como para la prescripción de medicamentos, para las acciones farmacológicas de los medicamentos. Criterios de neurotransmisor. ¿Cómo podemos comprobar que en tejidos hay neurotransmisores? Pues generalmente por pruebas inmunohistoquímicas, ¿no? Generalmente un neurotransmisor va a tener una distribución desigual en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso. Va a haber partes del sistema nervioso, núcleos, en que tengan una gran cantidad de ese neurotransmisor y otros no. Entonces, cuando hay ese neurotransmisor paralelo al neurotransmisor, generalmente están sus receptores, ¿no? Se van a encontrar receptores para esos tejidos. Y junto con esos receptores se va a encontrar en forma paralela, ¿no? El sistema enzimático que desdobla a los neurotransmisores y los inhibe. Entonces, ha habido pruebas adicionales como la microiontoforesis, entonces que se provoca liberación por ciertas regiones del sistema nervioso de ciertas sustancias, entonces que se observa los efectos sobre las neuronas blancas de estas sustancias. Entonces la sinapsis que por sinapsis química, pues se pueden dividir en varias familias, pues según los neurotransmisores, ¿no? Y así vamos a tener aminas que sirven de neurotransmisores, aminoácidos, polipéptidos, purinas, gases, derivados y ácidos. Entonces pueden servir para comunicación endocrina. Muchas neuronas actúan como neurotransmisores, y parácrina, ¿okay? Algunos neurotransmisores van a tener otras sustancias que liberen junto con ellos y que también va a tener un efecto. A eso se llama cotransmisión. Va a haber múltiples receptores por ligando. Va a haber lo que se conoce como autorreceptores, como aquí lo muestra, como la noradrenalina actúa sobre la membrana postsináptica, pero tiene un autorreceptor que va a regular el metabolismo y la liberación de esta noradrenalina. Toda la familia de receptores pueden ser en serpentina, pueden ser en canales iónicos, ¿okay? Y puede haber fenómenos de sensibilización, tanto de forma homóloga como heteróloga. Entonces, de estos neurotransmisores químicos, pues vamos a tener fenómenos de recaptación, que en la mayoría de las aminas y aminoácidos lo hay, ¿no? Puede haber dos familias de transportadores en esa recaptación. Entonces, aquí pues ustedes puede haber
muchas sustancias, ¿no? Como aquellos canales iónicos que pueden tener 12 dominios, que pueden tener cotransporte, sodio y cloro. Y pues podemos tener toda una serie de sustancias como la noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA, glicina, colina, precursor de la acetilcolina, prolina, taurina. De 6, 8 o 10 dominios con transporte de sodio y antitransporte de potasio como el glutamato. Entonces podemos tener pues recaptación de esos neurotransmisores o con efectos antidepresivos como la cocaína, o un aumento de recaptación de glutamato como sucede en la isquemia y en la anorexia. Entonces con esto terminamos el tema de sinapsis, recordando pues que estamos hablando de sinapsis química, también hay sinapsis eléctrica que vamos a ver posteriormente. Gracias.